¿Están listos para que meditemos en la palabra del Señor? Mi nombre es Gamaliel Vega, vengo de la ciudad de San Miguel de Allende, soy pastor por unos 27 años, casi ya, y le doy gracias a Dios por estar aquí, gracias, por estar aquí con ustedes. Creo que el único que me conoce es Josué. Cuando estaba allá en el campo de Suriel, allá nos conocimos en el campamento de jóvenes, cuando los dos éramos jóvenes. Y estamos muy contentos. Yo tengo 20 años en la iglesia en la que pastoreo. Me tocó fundarla hace 20 años exactamente. Acabamos de tener nuestro aniversario. Se llama la Iglesia Cristo Roca Eterna en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y reciban un saludo de esa iglesia, hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí. Vengo con mi esposa, la hermana Carla Luna. Levanta tu manita, muñequita, porque yo le digo mi muñequita. Ella parece mexicana, pero es de allá de Noruega o de Irlanda, no sé de dónde sea. A ver si le sacan una palabra en español, porque ella habla otro idioma. No es cierto. Estamos muy contentos, hermanos. Yo había pasado por esta ciudad solamente así 2 o 3 veces y vine a predicar hace como unos 15 años a un campamento con los Fejugami, así se llaman, los jóvenes, y un campamento familiar, y luego le prediqué al aniversario ahí en la iglesia del hermano Piña, José Piña, pero ya hace muchísimo tiempo. Pero ayer mi esposa y yo paseamos por esta ciudad, ahora sí pasamos y es muy hermosa, hermanos, es muy hermosa, me gustó. Nosotros estudiamos en Guanajuato capital, una ciudad colonial, ahora vivimos en San Miguel, una ciudad colonial, me encanta, y esto es como eso, pero más grande, con buenas banquetas, eso me gustó. Entonces, y la comida excelente, extraordinaria, me gustó todo eso. Y la amabilidad del hermano Alfaro, gracias hermano, y gracias a todos ustedes hermanos por permitirnos estar aquí. A Dios sobre todas las cosas. Es un honor para mí, un placer estar aquí con ustedes y espero que puedan recibir la palabra del Señor en esta mañana. ¿Están dispuestos, hermanos? Saben que una ventaja de que no los conozca es que puedo hablar con libertad, así no van a decir, lo dijo por mí, el hermano me arrojó una pedrada, nada de eso. No los conozco a nadie y eso es una ventaja para esta hora. Después de este mensaje y del siguiente en el próximo culto, si Dios nos permite, no estoy seguro que me vuelvan a invitar, pero es la palabra del Señor, hermanos, la que vamos a meditar. Amén. Hemos leído Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Voy a leerlo una vez más para hacer algunas preguntas dedocráticamente a los que están ahí atrás, a los que están a los lados, para ver si pusieron atención a los detalles. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo,
Siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. He titulado a mi mensaje Pecados graves y juicio justo. En esta escena conmovedora, una mujer sorprendida en adulterio es arrastrada públicamente ante Jesús. La colocan en medio, no solo frente a la multitud, sino frente a la ley. Los acusadores no buscan justicia, buscan una trampa, pero Jesús convierte el momento de condenación en una oportunidad de revelación. Revela el pecado humano, la hipocresía religiosa y la profundidad de la gracia divina. Este pasaje nos confronta con tres realidades: la gravedad del pecado, la justicia que merecemos y la esperanza de un nuevo comienzo. Y esos son los tres puntos que traigo para compartirles. En primer lugar, veamos que los pecados graves son una realidad en el ser humano. Pecados graves. Dice aquí, le trajeron una mujer en adulterio, sorprendida en adulterio. Pecados graves. Leemos el versículo 3 y pensamos en pecados graves. ¿Cuáles son los tuyos? El adulterio es un pecado realmente grave. Dice Proverbios: pero el que se acuesta con la mujer de otro es un torpe. Se destruye a sí mismo, tendrá que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonor. Es que el hombre celoso es como un fuego y no perdonará en el momento de la venganza. No aceptará ningún pago ni se contentará con muchos regalos. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:4 dice: respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Cuando leo ese versículo, pienso como que el escritor lo expresa como si Dios tuviera un apartado especial para ese tipo de pecadores. Porque el daño que causa en diferentes áreas es muy fuerte el adulterio. El adulterio era un pecado serio bajo la ley. No es minimizado en la palabra. El pecado es real y ofende a Dios y destruye vidas. Y la Biblia no trivializa como lo hace la sociedad, no trivializa la maldad humana. Ahora, la situación se agrava porque esto que se cometió en secreto ahora es expuesto en público. Nuestras faltas no siempre se han cometido en público. El pecado de esta mujer se hizo público y nosotros podemos señalar a otros porque nuestro sucio pecado no se ha hecho público. Nuestros pecados no se han hecho públicos, pero si salieran a la luz, algunos de nosotros seríamos terriblemente avergonzados. Ella fue exhibida, fue puesta en medio. Nuestros pecados no se han hecho públicos y por eso pensamos que podemos acusar a los demás. Pensamos que por eso podemos sentirnos superiores a los demás y despreciarlos, porque ellos sí son despreciables pecadores. Decimos: yo he hecho cosas malas, sí, pero ese es peor. A diferencia de esta mujer, muchos de nuestros pecados no han sido expuestos ante todos. Y eso no significa que sean inexistentes, solo significa que no han sido exhibidos. La diferencia entre nosotros y ella no es la inocencia.
sino la publicidad. Entonces, el grave pecado de adulterio, ya grave de por sí, se hace público y es una situación más grave. Y aquí viene una reflexión que la hace más grave todavía. En el versículo 2 dice que el Señor Jesús estaba sentado y sentado les enseñaba. Una de las cosas que agrava nuestro pecado una vez que ya somos cristianos es precisamente eso, que ya somos cristianos. Y se supone que hemos sido enseñados por Cristo. Se supone que algunos de nosotros tenemos años y años, algunos venimos de generaciones de familias cristianas. Hemos ido a los cultos los domingos, conocemos muchos versículos, sabemos mucho de la teología y a veces uno se asombra de las cosas que los no creyentes hacen. Los no creyentes, ellos se pelean, ellos viven en inmoralidad, son mal hablados, tienen un carácter horrible, son agresivos, son maliciosos, son infieles, son groseros, insultan, toman lo que no es suyo, engañan, manipulan, son mentirosos, arrogantes, etcétera, etcétera. Pero es que ellos son inconversos. Se supone que sean así porque ellos no tienen a Cristo. Pero nosotros, los que hemos sido enseñados por Él, es grave, es horrendo, es vergonzoso. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, empezando en el versículo 17, el apóstol Pablo hace una descripción de los inconversos. Dice: andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento oscurecido, son ajenos de la vida de Dios porque no la conocen, son duros de corazón, pierden toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y termina en el versículo 20, o sigue diciendo, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Y sigue diciendo: despójense del viejo hombre. Muchos de nosotros hemos sido instruidos en la palabra. Quiero pensar que todos los que están aquí dijeron que eran de casa, que no había ninguna visita, y creo que pocas visitas vendrían a las 9 de la mañana a un culto. Muchos de nosotros somos instruidos en la palabra y aún así fallamos. La enseñanza no nos hace inmunes al pecado, nos hace responsables. Hombres de Dios cayeron en graves pecados. Noé se embriagó, hizo desfiguros, terminó desnudo. David cometió adulterio, asesinato, provocó un profundo dolor, atrajo juicio divino y conflictos en su casa. Moisés no controló su ira y representó mal a Dios frente al pueblo. La consecuencia fue que no entró en la tierra prometida. Salomón, culpable de poligamia, tantas mujeres en su vida que inclinaron su corazón a la idolatría. El reino se rompió para siempre. Sansón tomó las cosas de Dios a juego. No tomaba en serio su compromiso espiritual. Se volvió inmoral, perdió la fuerza, fue humillado, le sacaron los ojos y andaba dando vueltas como un animal mientras todos se burlaban de él. Graves y vergonzosos pecados de quienes se suponía conocían al Señor. Y hoy sigue siendo el caso de muchos cristianos. Han sido enseñados en la palabra de Dios, pero aún viven cometiendo actos vergonzosos y graves. Actos que cuestionan, que hacen cuestionable la autenticidad de su cristianismo. Y aquí, el día de hoy, puede que haya algunos cuantos. Es por eso que la escena de la mujer, y no hay que observarla desde la multitud, sino verla con nosotros en el centro, porque todos hemos pecado. La realidad es que la humanidad es caída
y todos cometemos pecados. En segundo lugar, los pecados graves y su castigo justo. En la ley le dijeron a Jesús, en la ley Moisés nos mandó que a tales mujeres fueran apedreadas. ¿Tú qué dices? Jesús estaba enseñando. ¿Tú qué dices? Así le dijeron a David, el rey David. ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos con el ricachón abusivo que para hacer una fiesta le quitó con violencia la única ovejita que tenía a su vecino pobre? Que le quitó la única corderita a ese hombre pobre. Ese hombre es digno de muerte, dice. Y a algunos de nosotros nos quedaría bastante bien la frase digno de muerte. ¿Ustedes creen que esa mujer que había engañado a su esposo no era digna de muerte? Hay que preguntarle a la persona que ha sido engañada, a la persona que ha sido engañada por su cónyuge, ¿cómo ha sentido estrujada su vida? ¿Cómo ha sentido agraviada de esa forma? Quiero preguntarte, ¿te han engañado vilmente a ti en tu matrimonio? ¿Sabes qué se siente? Al inicio, cuando se descubre la infidelidad, el adulterio, hay un golpe de incredulidad y de desorientación. Al enterarse, muchas personas sienten algo parecido a un impacto físico. La mente se niega a aceptar la información y dice, esto no puede ser real. Hay una confusión, hay un vacío, hay una sensación de irrealidad. Es como si el mundo se hubiera corrido unos centímetros de su lugar. El corazón se acelera, el estómago se cierra, el cuerpo entra en alerta. La persona que debía proteger, cuidar y ser refugio se convirtió en la fuente del daño. No es una traición superficial. Muchas veces hablamos del que cometió adulterio, pero no hablamos de la persona que fue dañada, lacerada por este trance. Se quiebra la confianza en el otro, se quiebra la confianza en uno mismo. ¿Cómo no me di cuenta? Y muchas veces se quiebra la confianza en el amor en general. Es como descubrir que la casa en que vivías tenía los cimientos podridos. Y luego viene la rabia y el resentimiento. Rabia por la mentira, por el tiempo robado, por sentirse usado, por sentirse reemplazable, descartable. Y esa rabia puede ir y venir y explotar en silencio o transformarse en sarcasmo, en dureza o en desprecio. Y a veces se dirige al cónyuge. A veces se dirige a aquella tercera persona que intervino, y muchas veces esa rabia se dirige hacia uno mismo. Y luego el dolor se vuelve más crudo. La persona se siente rebajada, menos valiosa, comparada, insuficiente. Se pregunta, ¿qué tenía la otra persona que yo no? ¿Acaso no fui suficiente? E incluso cuando racionalmente entiende que el adulterio es responsabilidad del infiel, el corazón no siempre lo cree. La vergüenza cala hondo, puede aislar, no querer hablarlo, no querer que otros sepan, sentir que todos miran. La mente se convierte en un enemigo, surgen imágenes, suposiciones, escenas que no se pueden apagar. La persona repasa las conversaciones buscando señales, reinterpreta recuerdos felices como mentiras y duda de todo. Hay insomnio, ansiedad, pensamientos circulares, necesidad de saberlo todo y al mismo tiempo entender que esas cosas lastiman más. Es una forma de tortura silenciosa. Se llora no solamente al cónyuge infiel, se llora por la relación que se creía tener, se pierde el proyecto de vida compartido, se pierde la inocencia emocional, viene una sensación de inseguridad, se pierde la seguridad. Es un duelo real, algo murió.
aunque el matrimonio continúe. Y como todo duelo viene acompañado de profunda tristeza, cansancio del alma, sensación de vacío, de soledad, incluso cuando alguien está acompañado. Y luego viene una fractura de la identidad. ¿Quién soy ahora? ¿En qué se convirtió mi vida? La persona se siente pequeña, rota y vulnerable. Y quizá lo más desgarrador es seguir amando a quien hirió. Esto genera una contradicción insoportable, querer acercarse y huir al mismo tiempo, necesitar al otro y rechazarlo en la mente, desear perdonar y a la vez no poder hacerlo. Esa ambivalencia agota emocionalmente y genera culpa. ¿Por qué sigo queriendo a este ser que me destruyó? Después del adulterio, el miedo se instala, miedo a que vuelva a ocurrir, miedo a confiar de nuevo, miedo a quedarse solo, miedo a no ser capaz de amar sin estar sospechando de todo, de la otra persona. Incluso si la relación continúa, la seguridad ya no es natural, debe reconstruirse y a veces nunca vuelve a ser igual. En el fondo, es una herida espiritual para muchas personas. El adulterio no solo hiere emociones, hiere también creencias profundas sobre el matrimonio, sobre la fidelidad, sobre Dios, sobre la justicia y el sentido de sufrimiento. Se experimenta una injusticia tan amarga. Yo cumplí, yo me esforcé y aún así fui herido. Es un terremoto que deja grandes grietas en aquellas cosas que amabas. Y te deja lastimaduras y huesos rotos que tardan en sanar y a veces quedan daños permanentes. Todo por culpa de alguien que tomó decisiones egoístas. Ante todo, les pregunto a ustedes, hermanos míos, ¿no sería justo que esta mujer fuera castigada? ¿No sería justo que fuera molida a pedradas? La ley decía que debía morir. Y creo que la ley tenía una pena tan dura porque la afrenta y el daño sobre la pareja agraviada, sobre los hijos y los demás seres queridos, porque esto se extiende, también era grande, terrible, fuerte. Era una pena de muerte porque el daño era potente. Es justo que sea castigada. Y el hombre que cometió adulterio con ella también. Hermanos, no puede haber justicia si no hay castigo. La impunidad nos produce impotencia y nos indigna. ¿Tú no quieres que quede sin castigo el infeliz que abusó de tu hijita? ¿Tú no quieres que quede sin castigo el malvado que le dio 1000 golpizas a tu hermana y casi la mató? ¿Tú no quieres que aquel despreciable que originó un castigo permanente en tu niño quede sin castigo? Y eso es porque todos tenemos un sentido de justicia. No sé cuántos de ustedes han visto a alguien que lo matan a pedradas. ¿Alguien? Yo tenía 10 años. Y subí una de las calles del lugar donde vivía. Y de momento un perrito venía bajando, caminando. Y de momento vino una turba, como 20 jóvenes o más, con piedras en la mano, piedras de río. Acorralaron al perrito y le empezaron a tirar pedradas. Y no lo dejaban escapar y se oían. Todavía en mis oídos están los alaridos del perrito. Y en mi mente la imagen de la sangre corriendo hacia abajo de la calle. Y lo mataron a pedradas. Y me quedé recargado en la pared junto a la banqueta viendo la escena. Y mi corazón se estremeció. Y si eso pasa con un animal, ¿cómo sería
ver molido a pedradas a un ser humano, pero la mujer merecía el castigo. Y todos los que cometen adulterio merecen ese castigo. Y todos los pecadores merecen ese castigo. La ley señala lo que está mal. La ley señala lo que es grave, lo que nunca debería cometerse. La ley es correcta. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Es correcto que el pecado sea castigado. Recuerdo hace unos años, antes de que muriera R.C. Sproul, uno de los teólogos más relevantes en las últimas décadas, y le preguntaron: ¿por qué cuando el hombre pecó por primera vez, Adán, su castigo fue tan severo? Y él volteó y miró al interrogador, al que le hacía la pregunta. Él volteó y lo volteó a ver con cierta molestia, y luego profirió y dijo: esa criatura que salió del barro desafió al eterno, al sempiterno y santo Dios, que antes había dicho que el día que comiera de ese fruto de cierto moriría. Y en lugar de morir ese mismo día, vivió otro día más y vistió su desnudez por pura gracia, y tuvo una consecuencia que fue aplicada en mucho tiempo, no en un solo momento. Y la peor maldición no fue sobre él, sino sobre aquel que lo sedujo, el maligno, cuya cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer. Y el castigo es muy severo. What's wrong with you people? Le dijo enojado. ¿Qué está mal contigo? ¿Cuál es tu problema? Estoy hablando en serio. Esto es lo que está mal con la iglesia cristiana de hoy. No sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. La verdadera pregunta es: ¿por qué no fue infinitamente más severo? Fin de la cita. Si tenemos el mínimo entendimiento de nuestro pecado y el mínimo entendimiento de quién es Dios, esa sería la verdadera pregunta. Es justo que el pecado sea castigado, y todos somos pecadores. Todos merecemos ser molidos a pedradas. Eso es lo que merecemos, y es por eso que necesitamos volvernos al Señor y llorar por nuestro pecado. La ley exigía un castigo, y en términos de justicia divina, el pecado merece condena. No solo el de ella, pero el de nosotros también merecemos castigo por nuestras faltas, porque la justicia no puede ignorar el pecado. Así que en este punto debemos concluir que el castigo por el pecado es justo y bien merecido. Sin embargo, sean dadas gracias a Dios, porque no nos paga inmediatamente con el furor de su ira. Y ahorita me acordé de un versículo que dice más o menos así: como Dios no castiga en el momento al pecador, entonces Él sigue pecando y sigue avanzando en su maldad, y después levanta el puño contra Dios y le pregunta: ¿por qué? Él siempre da la oportunidad para el arrepentimiento y el nuevo comienzo, y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto: los pecados graves y el nuevo comienzo. Ahí la trajeron a jalones, estirones, ahí a la mujer toda desaliñada, llorando. Se le había corrido la pintura. Si hubiera sido en este tiempo, la vio el Señor Jesús, pero como que no le hizo caso. Señor Jesús, te traemos a esta mujer. ¿Qué hizo Él? ¿Se dieron cuenta qué hizo Él? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Tenía un pizarrón en la tierra, ¿no? Y ahí estaba escribiendo. Y parecía que no les hizo caso. Jesús se inclina y escribe en tierra porque es necesario tomar un tiempo antes de condenar.
Es necesario tomar un tiempo antes de condenar. No responde de inmediato. Hay sabiduría en no reaccionar impulsivamente. Antes de condenar, reflexiona. Antes de indignarnos por el pecado ajeno, recordemos nosotros que también estamos bajo el mismo estándar. La justicia de Dios es pareja, no favorece a nadie. Algunos de nosotros somos demasiado rápidos para juzgar a los demás pecadores y señalarlos con el dedo. Dice un proverbio muy popular, que cuando tú señalas con un dedo hay tres que te están señalando a ti. Y no deberíamos precipitarnos para hacer un juicio sobre alguien o sobre alguna situación en particular. Es necesario tomar un tiempo para pensar. Hermano mío, hermano, no truenes contra tu hijo impulsivamente cuando falle. No seas impetuoso con las fallas de tu esposa o de tu esposo. Cálmate, detente, piensa. No enciendas el fuego demasiado rápido, porque quemará y quedará una terrible cicatriz. Detente de esa mala actitud. Contrólate. Detén esas palabras imprudentes, hirientes, domínate, contrólate. Permítete ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Resiste a la presión de contestar inmediatamente, así como Cristo resistió a la presión que le estaban infligiendo. Al Señor lo estaban presionando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No pierdas el centro. Compórtate sabiamente. Necesitamos alcanzar esa estatura moral que pueda ser una bendición en situaciones cuando la mayoría explota y lo echa a perder. Necesitas la paciencia que da el Espíritu de Dios. Necesitas el amor que da el Espíritu de Dios. Necesitas el dominio propio que da el Espíritu Santo. No la meditación trascendental, no el orientalismo con sus miles de respiraciones. No, necesitas el amor, la paciencia, la paz y el dominio propio y el amor y el gozo que solo da el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos para vivir de una manera sabia. El Señor Jesús nos da ejemplo y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Levante la mano el que esté libre de pecado. Porque para arrojar la piedra tendrás que levantar la mano. Todos somos pecadores, todos fallamos, y por lo mismo todos deberíamos aprender a ser más perdonadores. El orgullo es el que no te deja perdonar y te hace esclavo. El orgullo es tu orgullo y no otra cosa. Quítate eso de encima y perdona. Sé humilde y perdona. Proverbios 19:11 dice: la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Cuánto nos haría bien recordar ese versículo cuando vamos manejando, cuando tenemos un conflicto con alguien, cuando empezamos a discutir con las personas dentro de la misma casa en que vivimos? La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Y entender que la palabra perdonar podría venir de la palabra, de la palabra persona, una persona que dona. Una persona que dona, perdonar, una persona que dona lo que se debe. Ya no me debes nada, yo te dono lo que me debes y ya no me debes nada. El perdón libera a las dos partes. El perdón nos acerca a ser más como es Dios, que ha sido gravemente ofendido por nuestros sucios pecados. Quítate ese orgullo y perdona ahora. El perdón es un acto volitivo, es un acto de la voluntad. No es algo que sale solamente de los sentimientos, es un acto de voluntad. Tú tienes que plantarte y decir: yo decido perdonarlo, decido perdonarla, y después tus sentimientos seguirán a esa convicción por la cual te has pronunciado.
Y a veces nosotros queremos funcionar al revés, hasta que me nazca, hasta que lo sienta. No es así. Somos seres volitivos. El Señor nos ha dado libre albedrío y podemos decidir, y hemos de decidir amar, y hemos de decidir perdonar. El perdón siempre inicia con la voluntad y el sentimiento lo seguirá. Perdónense unos a otros. No dice si lo sientes. Dice, bendice al que te ha maldecido. Ora por el que te ha hecho daño. Señor, bendice a este infeliz. Porque siendo honesto, Señor, siento todavía en mi corazón la lastimadura. Pero tú me has dicho que yo ore y lo bendiga. Y me siento hasta hipócrita, porque estoy diciéndote que bendigas al que en mi corazón yo no quiero que tú bendigas, yo quiero que tú castigues. Pero como yo puedo estar también en ese mismo lugar, y tu palabra dice que lo bendiga y que lo bendiga, pero no dice que la condición sea que lo sienta o que me nazca, yo lo bendigo en oración y oro por él, aunque sienta mi lengua tan amarga por estar orando por ese hombre o por esa mujer. Es obedecer la palabra de Dios. Obedece, activa tu voluntad y decide perdonar. Quita de ti el rencor, el enojo. No seas torpe, perdona. Efesios 4, 31 y 32, fíjense cómo dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda malicia, antes ser benignos, no agresivos, no dañinos, no venenosos, sino benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso hay que tomar un tiempo antes de condenar a los demás. Un tiempo, y le dijeron, oye, te estamos hablando, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Se levantó y dijo, los volteó a ver y dijo, pues el que sea libre de pecado que arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y les dio tiempo ahora a ellos de que pensaran en su propio pecado. Y su propia conciencia los acusó. Y se fueron y no quedó ni uno, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Todos fallamos, uno a uno, uno por uno se fueron retirando. La confrontación de Jesús no fue agresiva, fue penetrante. La conciencia hizo su trabajo. Y eso espero, hermanos míos, jóvenes que están aquí, adultos, matrimonios, gente soltera. Eso espero que pase hoy, que tu conciencia sea estimulada para que en lugar de acusar a los demás, reconozcas tu pecado y te arrepientas. Por eso es necesario tener un encuentro verdadero con Jesús. Dice que quedó en el versículo 9, dice que la mujer y Jesús quedaron solos. Cuando las voces acusadores se callan, solo queda el Señor y en su presencia no hay humillación pública. En su presencia hay verdad y hay misericordia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no aprueba el pecado, pero ofrece un nuevo comienzo. Yo he escuchado unas frases que luego dicen, el Señor concede segundas oportunidades. No lo creo tanto. Yo lo que creo es que el Señor te ofrece un nuevo comienzo. Cuando Adán y Eva pecaron, no les ofreció una nueva oportunidad. A ver, regresémonos a otra vez, empezar de nuevo y una nueva oportunidad. No hizo eso. Él lidió con las consecuencias como ellos con el pecado y les dijo, pero les doy un nuevo comienzo, ahora con una ropa de animales sobre ustedes.
Y eso es lo que hace el Señor. A veces, con todo y las consecuencias que nosotros mismos generamos por nuestro pecado, nos da un nuevo comienzo. Ante Jesús no podemos justificar nuestro pecado, no podemos escondernos. Es necesario un encuentro personal para que nuestro pecado quede ante Él desnudo y podamos recibir el perdón que viene de su misericordia y su gracia. Efesios 2:4 dice: el Señor es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? ¿Qué es la misericordia? No recibir el castigo que sí merecemos. Estoy aquí junto a ti, infeliz, y voy a volarte los sesos porque violaste a esa niña. Y lo que te mereces es la muerte. Pero no te voy a dar el castigo que mereces. Y eso es misericordia. Y hay una diferencia leve, parece leve, pero no lo es. Con gracia, la gracia es recibir lo que no te mereces. Y entonces digo, a ver, la hermana de rojo le voy a regalar un iPhone, nuevecito, el último. Y dice alguien: ¿y por qué a ella? ¿Y por qué no a mí? Ella me cayó bien, trae rojo, nada más. Y ella lo recibe y se sonríe y los ve a todos y le digo: pero tú no te lo mereces, solo te lo di por gracia, solo por gracia. El Señor nos da de su misericordia y de su gracia, nos perdona y nos bendice, y la gracia no solapa el mal, la gracia verdadera transforma al pecador, no condena, ofrece perdón. La gracia no ignora el pecado, la gracia llama al arrepentimiento, no te deja en el pasado, impulsa hacia una nueva vida. ¿Ya se me acabó el tiempo? Vine de un poco lejos, hermanos. Y traerme ha costado un poco de dinero, para algunos mucho. No les voy a predicar 15 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aunque no estén de acuerdo, yo sigo adelante. La gracia es la que dice: ni yo te condeno, ¿cómo dice? No peques más. Puede ser tan ingrato. ¿A poco vas a ser tan ingrato, hermano, para vivir en la misma suciedad después de que te han salvado el pellejo? Ya te salvaste, ya el Señor te perdonó. No sigas haciendo lo mismo. Tienes que vivir mejor, una vida mejor, con agradecimiento, porque Dios no te ha destruido y te ha permitido ver una mañana más. Eso me recuerda la extraordinaria novela de Los Miserables de Víctor Hugo. ¿La han leído? Seguro que algunos de ustedes la conocen. En el cine ha habido muchas versiones, hay hasta musicales. Es la increíble historia de Jean Valjean, un hombre que pasó 19 años en prisión por haber robado un poco de pan para su familia. Y mientras estuvo en prisión, su corazón se endureció y tenía una agria actitud. El único que recibió a este hombre es convicto, es presidiario, que salió sin nada después de tantos años. El único que lo recibió fue un obispo y tocó la puerta, y el obispo le abrió y le permitió quedarse en su casa, en la casa episcopal, y le dio de cenar como si fuera un amigo. Y en la noche Jean Valjean se levantó y robó los cubiertos de plata que eran del obispo y huyó. Y a la mañana siguiente fue capturado por la policía y les dijo a los de la policía, a los gendarmes, les dijo que esos elementos de plata se los había regalado el obispo. Un hombre con harapos viene con un saco lleno de plata y le dice que
que el obispo se los regaló. Los gendarmes lo llevaron con el obispo y le dijeron lo que Jean Valjean había dicho, y el obispo lo miró fijamente frente a los gendarmes y dijo: señores, efectivamente yo les regalé los cubiertos de plata. Y luego se dirigió al exconvicto y le dijo: amigo, pero también olvidaste llevar los candeleros que te dije que te llevaras. Traigan los candeleros de plata. Y los demás vieron al obispo como si hubiera enloquecido. ¿Cómo le vas a dar a ese? Tráiganlos, yo también. Ten, amigo, los olvidaste. Y en ese momento los policías no daban crédito a lo que escuchaban y se retiraron. Y cuando quedaron solos, el obispo se acerca a Jean Valjean y le dice algo profundamente transformador. Le dice: Jean Valjean, hermano mío, ya no perteneces al mal, sino al bien. Con esta plata he comprado tu alma, te la rescato del odio y la entrego a Dios. De parte del obispo no hay reproche, no hay humillación, solo gracia. Valjean camina aturdido y no entiende lo que acaba de pasar. Durante 19 años él aprendió que el mundo era cruel, aprendió que solamente sobrevive el más duro, se convenció de que era un criminal sin remedio, pero el obispo le mostró algo que no encajaba en su lógica, pues había confiado en él. Y eso lo desarma. Eso lo desarma. El hombre acaba de recibir misericordia. Valjean se siente humillado por la bondad del obispo. Le resulta casi insoportable que lo hayan perdonado de esa manera. La gracia lo confronta, tiene una pelea interior, pero la gracia finalmente lo obliga a elegir. Y Valjean entiende que el obispo compró su alma y ahora él tiene que decidir qué hacer con ella, y toma la resolución silenciosa de que no volvería a ser el mismo hombre. El castigo, hermanos míos, puede contener el mal, pero el perdón tiene el poder de transformar el corazón. Valjean no solamente fue perdonado, ahora vivió una vida distinta y se dedicó toda su vida a reformar ahora su ser, y ahora lo que parecía estar condenado para siempre quedó en su pasado y experimenta la verdadera gracia. Hermanos míos, no sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia de este calibre. Me has perdonado, me has salvado la vida. Debiste haberme destruido en este momento. Es asqueroso y ruin mi pecado, pero tú tuviste misericordia de mí. ¿Cómo podría vivir en el mismo basurero que antes? Ahora quiero corresponderte. Decía Dietrich Bonhoeffer que la verdadera obediencia nace de la correspondencia a la gracia obtenida. Termino, hermanos en el Señor, mi conclusión. Esta historia nos coloca en 3 posibles lugares. Podemos ser la mujer, conscientes de nuestra culpa. Podemos ser los acusadores, rápidos para señalar, o podemos aprender del maestro que une la verdad y la gracia. Todos merecemos un castigo, pero en Cristo encontramos misericordia. El Señor hoy da varios mensajes. Con ese ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos dice en varios mensajes: reconoce tú qué, tu pecado. Reconoce tu pecado. Deja la piedra que llevas en la mano. Y también nos da el mensaje: recibe el perdón y camina una vida nueva. Era muy joven y los martes, los jueves y los sábados yo iba de fiesta, tomaba alcohol, fumaba, apestaba mi ropa a cigarro la madrugada del sábado, pero me bañaba y me ponía bien cambiadito porque no fallaba el domingo a los 2 cultos.
Y venía la siguiente semana y era lo mismo. Y me bañaba, iba al culto y cantaba los himnos y daba testimonio. Hasta que un día el Señor me confrontó y me hizo pensar, ¿eso es correcto, Gamaliel? Tú fuiste presentado en la iglesia, creciste en la iglesia, sabes versículos, sabes muchas cosas y vives como un mundano. Y quieres engañar a las personas que tienes una buena vida espiritual. Hipócrita. Y caí en mi cuarto yo solo, junto a Dios. Tenía 18 años. Y le dije, Señor, perdóname. Y Él me dijo, te perdono y te doy vida eterna. Y le dije, Señor, pero tú sabes que probablemente yo vuelva a caer. Y dijo, y aún así te ofrezco vida eterna. Si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Lo creo, Señor. Entonces, sígueme, sírveme, obedéceme. A donde quieras que yo vaya, yo te serviré, Señor, porque estoy agradecido. ¿Usted está agradecido con el Señor? Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor, un momento allí en su lugar. Cierre sus ojos, reflexione en su propia vida. Cierre sus ojos, piense en su propia vida, piense en el daño, piense en el pecado y pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios, dígale ahí en voz muy baja, Señor, perdóname, tú sabes todo. Mis pecados no se han hecho públicos como los de esta mujer, pero igual tú los conoces. Perdóname, Señor, y límpiame. Necesito de tu misericordia y de tu gracia para ser una nueva persona. Quiero ser esa nueva persona. No quiero darte la espalda más. Quiero vivir de manera que haya valido la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, perdóname, límpiame, renuévame. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.